saludamos a toda la hermandad, el pastor Bori también a la distancia. Amén. Sea bendecido él con su familia y de todos los hermanos, todos los que están en esta hora oyendo, ¿no? Seamos juntamente edificados, ¿no? Así que muchas bendiciones. Amén, pues, y al comenzar una semana, siempre es bueno, especialmente, ¿no? Hay hermanos que por diferentes motivos no tienen la oportunidad de congregarse, incluso a veces por distancia, pastor. En el sur especialmente, en los campos, a veces y según cómo esté el tiempo también. Así es que qué bueno es comenzar el día lunes y compartiendo una palabra también, pues, para todos. A todos nos hace bien. Bueno, compartir oír, compartir, hará bien siempre. Así es. A la hora que sea, el Evangelio dice las palabras que el Señor habló son espíritu y son vida. Así que es, hacen muy bien para nuestra vida. La semana pasada no estuvimos juntos. Recuerdo que estuvieron los pastores. Tiene toda la razón. Pues si se compartió lo de la fundación. De la Fundación Armonía, así que también este tiempo, un tiempo en el Señor. Decimos en el Señor también que el Señor sujete todas las cosas. Amén. Todo sea para la edificación de la casa del Señor, ¿no? La obra que el Señor está llevando adelante y que el Evangelio no nos falte nunca. Así sea. No cambiemos nunca nuestra manera de hablar. De lo que veníamos compartiendo antes, ¿no? Hay algo en que lo hablamos, ¿cierto? Basados en la palabra esta del Salmo, ¿cierto? Del Tan Salmo, conocido, sí, ¿cierto? pues. Que me guiarás por senda de justicia. Nosotros decimos, como siempre hemos hecho esta referencia o cómo aplicar realmente, que es una palabra que tiene una vigencia, ¿cierto? Para este día, para el día a día, para lo cotidiano. Una palabra práctica, una palabra que podamos vivirla, ¿no? Y que el Señor realmente nos guíe por la senda de justicia. Así sea. Y no dejar como palabra, ¿cierto? Como la repetición de esta palabra y dejarla tan elevada. A veces hemos dicho, ¿cierto? Las palabras que están en las Escrituras tan alto. Y que hay algunas cosas en la Escritura que apuntan realmente a lo cotidiano, a nuestra experiencia, el deseo de Dios de vivirlo. Como esa experiencia que vivimos nosotros en las iglesias, de las reuniones, por ejemplo, reuniones de alabanza, reuniones de cuando estamos en la congregación y tenemos la experiencia con el Señor, cómo llevar esa experiencia a la casa. Una vez que salimos del lugar. Llevarla a la casa, vivirla en el trabajo, vivirla en el matrimonio, ¿no? Vivirla en el matrimonio, vivirla con los hijos, vivirla en el trabajo, con los compañeros de trabajo, que sea una palabra verdaderamente que porque a veces quizá uno podría decir que escucha, pero no lo vive, en la casa no se vive, situaciones de tanta dificultad. De ahí que nosotros compartíamos que el mandato está presentado como una palabra de orden, ¿ah? Bueno, todo lo que sale ahí leíamos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, cuando todo es como de mandarnos, ¿no? Buscad, no es cosa, es como una orden de buscar las cosas de arriba, ¿no? Poned, también poned, no es una opción, es poned. El versículo 5 del capítulo 3, haced. Son palabras así. Pues. El versículo 8, dejad. Si uno dice las cosas que uno puede hacer, si están mandadas también para nosotros. El versículo 12 dice también, vestíos.
vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. De manera que si alguno tuviere queja contra otro, ¿no? Ahí está como el punto, si tenemos queja el uno contra el otro. Yo tengo una queja. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Claro. Si uno va sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Y la paz de Dios gobierne. También está puesto ahí, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Y la palabra de Cristo también more en abundancia. En vosotros enseñando y exhortando unos a otros. O sea, son todas como órdenes que da, órdenes para nuestra conducta, para la vida diaria, la vida práctica, el cómo debemos nuestras relaciones, ¿cierto? Nuestras relaciones. Después de todo eso dice al final lo que hemos compartido, dice que la paz de Cristo gobierne. Gobierne en vuestros corazones. O sea, en mi corazón tiene que gobernar la paz de Cristo. Eso algunas cosas que conversábamos, ¿cierto? Cuando hay queja el uno contra el otro, cuando tenemos queja, cuando no estamos en un mismo sentir. Dice que la paz de Cristo, como árbitro, ¿no?, es la que juzga. ¿No? Cuando uno ve, ¿cierto? Y que se necesita pasa algo ahí. Un árbitro, alguien tiene que juzgar. Pero eso es que debe gobernar la paz de Cristo. O sea, sobre todas las cosas, decíamos, debemos tener paz. Pero esto está junto porque dice que la palabra de Cristo debe morar ahora en abundancia. No dice poco, sino que debe morar en abundancia. Cuando se habla de morar, ¿cierto?, es que habite, que la palabra viva, o la palabra tenga su habitación. Me dirá, ¿dónde vive la palabra de Dios? ¿Dónde tiene, si alguien quisiera mandarle una carta, poner la dirección? Claro. ¿Dónde vive la palabra de Dios? Mora en abundancia, pero debe morar en abundancia en nosotros. Ya no es en mi corazón, como dice la paz de Cristo. La paz de Dios. La paz de Dios dice mora en mi corazón, pero la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en todos nosotros. Ahora, la palabra de Cristo son las palabras que habló el Señor. Y que están, uno dirá, están narradas, ¿cierto? Con toda libertad, ¿cierto? Uno la puede encontrar en los evangelios, la palabra de Cristo. Pero también dice cuando en el libro de los Hechos que en las cosas que perseveraba la iglesia, dice, la doctrina de los apóstoles. O sea, la palabra de Cristo está justamente también en la doctrina de los apóstoles. Uno puede conocer cuál es la palabra de Cristo y cuál es la doctrina, ¿cierto? Que uno la puede ver y también leer en todas las cartas apostólicas acerca de este evangelio, de esta buena noticia. Esa palabra dice, debe morar, pero no debe morar en nuestros corazones, aun cuando la tenemos en nuestro corazón, pero debe morar en nuestra boca. Porque si mora en nuestro corazón, no nos va a enseñar, como dice ahí, y no nos va a exhortar. Son todas acciones que tienen que ver con que la palabra de Dios more en nuestra boca, en nuestros labios. Entonces esa palabra dice, enseña y exhorta. La paz de Cristo gobierna, ¿cierto? Sobre todas las cosas, por la cruz dice, une lo que leíamos de Efesios, une dos pueblos que son tan distintos, tienen una idea tan distinta, una cultura tan distinta, que la paz de Cristo los une, o la cruz de Cristo los une haciendo la paz. Pero luego en
en el ejercicio de lo cotidiano, entonces tiene que estar la palabra de Cristo morando en abundancia para que nosotros seamos enseñados, exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia también en vuestros corazones al Señor, dice, con salmos e himnos y cantos. Todas son cosas que se deben verbalizar. Deben estar en nuestra confesión. Todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces dice, tendremos paz. Dice, hermoso, ¿dónde tendremos paz los unos con los otros? Decíamos que los colosenses era una ciudad llena de filosofías, llena de, ¿qué más dice? La filosofía, las huecas sutilezas, sí, las tradiciones de los hombres, ¿cierto? Según los rudimentos del mundo y no según Cristo, la palabra de Cristo. O sea, si no está la palabra de Cristo, caemos en filosofía, en huecas sutilezas, en tradiciones humanas. Lo que Dios quiere que tengamos paz. Pero esa paz es que debe gobernar en nuestros corazones y la palabra morar abundantemente en nuestra boca. El salmista dice, como el escribiente, ¿cierto? El Salmo 45 tiene que ser nuestra lengua. Como el escribiente, como la pluma del escribiente, muy ligera. Así debe ser nuestra, pero hablar del Señor. Si uno dice a alguien que le gusta el deporte, va a hablar todo el día. De lo que le gusta la política o la contingencia, va a hablar todos los días, de lunes a lunes. Y otro que es del trabajo que no habla otra cosa, pueden entrar en conflicto, ¿cierto? Pero la paz debe gobernar. Ahora, si uno sigue leyendo el primer caso que toma, donde realmente esto tiene una confrontación grande. Al choque inmediatamente. Sí, en el matrimonio. En el matrimonio. En el matrimonio. Sí. Uno dice, ¿por qué los jóvenes hoy en día no se quieren casar? Porque en otras cosas, sí, en las cosas de la carne hay mucha afinidad. Uno no puede decir que no. Algunos le echan la culpa a eso, que tratando de buscar afinidad. Pero no se quieren casar, yo creo que por el temor de lo que han visto de sus propias casas. Claro. Si una pareja, cuando comienza el matrimonio, es todo, se dice, ¿cierto? Todo color de rosa. Pero uno trae una filosofía, trae una tradición. ¿Cuántas veces uno escucha que se dice, mis papás siempre lo hicieron de esta manera? Trae una crianza. Una forma. Una forma, claro. Lo hicieron de esta manera y yo lo voy a seguir haciendo de esta manera. O capaz que no lo diga, pero como lo trae impregnado, siempre lo va a hacer de la misma manera. Y la esposa obviamente trae otra formación, trae otro modelo. Entonces, la gran mayoría, ¿cierto? Uno dice, en matrimonio, aún creyente, no hay paz. No hay paz. Cada uno quiere hacer como bien lo ha aprendido. Esto, no sé, mi mamá cocinaba más rico. Lo hacía de esta manera. Yo lo hago de esta manera. Y hasta que al final, uno dice, a veces, por palabras tan... no hay para qué, ¿cierto? Pero una cosa, un detalle tan pequeño. A veces provoca una herida y la paz ahí desapareció, se fue, se perdió. Pero por eso digo, ¿cómo llevarlo esto que tenemos en nuestra experiencia con el Señor? Llevarlo justamente al primer ejemplo que pone la Escritura, no pone otro ejemplo, pone el ejemplo del matrimonio. Luego pondrá la relación de los padres con los hijos y después con los siervos, ¿cierto? Obedeced a los amos terrenales. Sí. También esa relación. Pero, claro, no hay
paz. La paz es que, o el anhelo de Dios es que la paz gobierne primeramente. Entonces lo que yo pueda decir después, ya no es mi cultura, no es mi psicología, porque la psicología también dirá los pasos que uno debe seguir, pero si no es según Cristo, dice lo mismo, dice, no es según Cristo, pertenece al mundo. Si no es según Cristo, el modelo que el Señor presenta, si esa es la palabra de Cristo, la negación, el considerar al otro, eso es. Sí. Entonces en un matrimonio si está esa palabra y se canta esa palabra y se exhorta esa palabra, que lo que dice la responsabilidad del esposo con la esposa, y uno dice acá en el libro de Colosenses, entre las casadas y los maridos, ¿cierto? Hay 2 versículos. O sea, son 2 versículos, ¿son cuántos? En letra no, pero 2 versículos que se constituyen, ¿cierto? El fundamento glorioso de cómo debe ser la práctica en un matrimonio. Ahí dice, ¿cierto?, como la responsabilidad del varón y la responsabilidad de la esposa. No vamos a entrar en que el esposo o la esposa, no, es la palabra del Señor que está dada. Si esta palabra para las casadas y para los maridos está en la boca de los creyentes y se vive, y primero está la paz, que el árbitro dice esto antes de que empiecen la pelea, ¿cierto? Antes de que empiece la discusión, tiene que haber paz. Y la palabra entonces les va a enseñar y les va a exhortar. Si alguien está mal, la palabra del Señor es la que hace eso. Y mora, pero tiene que morar entre nosotros. Y después tiene que haber canto, después tiene que haber acción de gracia, y cantando con salmos, y todo lo que hacemos, ¿cierto? Todo lo que dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero uno tiene que dejar de lado la herencia que uno trae, la herencia familiar, la herencia cultural. Si la cultura también humana no es buena, no es como las palabras que uno ha oído, ¿cierto? Antes en el mundo, que el hombre no tiene que hacer esto, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer esto? O la mujer, ¿cómo no se tiene que meter en estas otras cosas? Esas son cosas que no son según Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos las cosas que dice el Señor si no tenemos la palabra de Cristo morando en nuestra boca, en nuestra mente, buscando las cosas de arriba? Entonces dice que esto puede ser una realidad en nuestras casas, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con los hijos, aún en los trabajos, en todas las áreas de nuestro desarrollo, ¿cierto? Podemos alcanzar la paz si dejamos que nos gobierne. Tenemos una queja, si a veces tenemos queja el uno contra el otro, dice ahí. Yo tengo una queja contra la esposa una queja contra el esposo, pero si primero decimos que la paz me gobierna mi corazón, porque estoy llamado a un mismo cuerpo, y la palabra de Cristo mora en mí, me va a enseñar, me va a exhortar, y es una exhortación, dice, los unos a los otros. Con sabiduría. Esa es la palabra final, la palabra de Cristo, a la cual nos sometemos todos. Entonces podremos alcanzar verdadera paz. Esa paz que dijo el Señor, venid a mí, todos los que... Sí, pues. También y yo decimos, haré descansar, mi paso os dejo, mi paso os doy. Ese texto lo repetimos, claro. Pero llegamos a la casa, abrimos la puerta y la paz quedó afuera. Hay algo que no nos gustó y ya no me gobierna la paz, sino que me gobierna mi forma, y la esposa también, entró al esposo, y hay algo que le molestó y se convirtió realmente en algo que no es de paz. Algunos viven verdaderos tiempos de mucho caos, y algunos es pura pelea. Sí, pues. Es pura pelea. Y eso están los hijos presentes. Y los hijos. Por eso después ya nadie quiere... Sí. No, ¿cómo nos vamos a casar? Mejor probemos y tenemos... Y después ya vuelven los conflictos y se separan y así. Que el Señor nos ayude, hermanos. Sí, sea. Que el Señor nos ayude antes de... Si hay alguna queja que usted tiene contra alguien, contra un hermano, contra la esposa, el esposo, primero sepa que Dios quiere que la paz de Dios sea un árbitro, tenga la respuesta final. Y esa respuesta está en la palabra.
Ayúdenos al Señor. Amén. Oramos, Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Sí, Señor. Alabamos el nombre del Señor. Queremos la dirección tuya, Señor, tu enseñanza en todas las cosas. Queremos hacer todo lo de Cristo. Ayúdanos, Señora, que tu palabra nos limpie, nos lave de todas las formas, de todos los pensamientos que nosotros creemos que son buenos, y que el mundo a lo mejor ha dado testimonio de que es bueno. Pero si no es según tu palabra, Señor, queremos lo que es tuyo, lo que es de tu palabra, ser enseñado. Porque en ella, Señor, alcanzamos vida. Hay vida, Señor. Es tu espíritu, la palabra es tu espíritu. La palabra de Dios son vida, son espíritu, es Dios. Es el espíritu de Cristo en nuestro corazón. Señor, gracias te damos, Señor, tu bendición sobre toda la hermandad, sobre todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, los esposos, las esposas, sobre los hijos, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo, que sea edificada realmente tu casa y podamos vivir como tu palabra así lo dice. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor Gary.